Y en esta sección abrimos la ventana de Cegid. Mucho más que talento, Cegid es el proveedor líder de soluciones de gestión empresarial en la nube para muchos sectores, desde finanzas, recursos humanos, contabilidad, emprendedores, pequeñas empresas. Hoy nos acompaña Eva Louzao, directora de Customer Service y Customer Experience para Iberia, Latinoamérica y África de Cegid. Además, es miembro del comité de dirección de Cegid para esta región. Es una profesional que tiene cientos de personas a su cargo, por lo tanto, sabe mucho de recursos humanos. Muy buenas tardes, Eva, bienvenida. Muchísimas gracias, María Ángeles. Gracias por estar aquí también, por invitarme. Bueno, cuentas con una experiencia ya muy dilatada liderando equipos, desde los que son reducidos, me imagino que al inicio de tu carrera profesional, a equipos de cientos de personas. No sé lo que es más fácil o más difícil. ¿Qué cambia cuando los equipos son cada vez más grandes? Bueno, yo creo que gestionar personas es siempre una satisfacción, pero es un reto, es difícil, porque siempre tenemos al final que combinar cómo conseguimos los objetivos, cómo vamos más allá, con las expectativas, el perfil de cada persona, las preferencias personales también de cada persona, y combinar eso siempre es entre reto y magia, ¿no? Y arte. Entonces, siempre esto hay que tenerlo en cuenta. Es cierto que cuando hablamos de equipos pequeños, normalmente tienes una comunicación con ellos muy directa, conoces y tienes información de todo el ámbito que estás trabajando. Cualquier cambio es muy fácil de implementar porque estás prácticamente al lado trabajando con tu equipo. Cuando hablas de organizaciones más grandes, pues aparecen otra serie de condicionantes que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Primero, cuando hablamos de organizaciones grandes, y esto es algo obvio, digamos que se necesita tener una organización clara, definida, con actividades, ¿no? con los equipos especializados, ¿no? Por áreas de actividad profesionalizados. Y esto te lleva a que digamos, la forma de llegar a ellos y la forma de trabajar es totalmente diferente. El tener equipos profesionalizados y digamos, especializados en áreas está muy bien porque tienen todo el know-how y toda la expertise, pero te enfrentas a otro tema importante que es cómo evitas los silos, ¿no? Y cómo trabajas para que estos equipos tengan una visión global de compañía, una visión global digamos, de hacia dónde se quiere ir, y hacer que cada uno sea un engranaje, pero que en sí mismos tienen que funcionar, pero lo más importante es que toda la cadena funcione. Entonces, hablas de estructuras grandes especializadas, pero a la vez tienes que tener en práctica modelos, o tienes que tener en práctica procesos que hagan que se rompan silos, ¿no? Que no se aíslen estos equipos. También es súper importante. Ya no tienes la capacidad de trabajar en el día a día con todos los equipos. Entonces, ¿cómo transmitir la cultura de la compañía, cómo transmitir los valores en una cadena de transmisión, ¿no? Y todo esto, ¿cómo se consigue? Pues yo creo que hay varias claves. La primera es que toma una relevancia fundamental en organizaciones grandes el cómo se trabaja con todos los managers intermedios. Al final, los managers intermedios son los que gestionan el día a día, los que transmiten, son esa correa de transmisión de los valores de la compañía, de la cultura, del alinear esos objetivos de cada departamento o de cada área con la visión global. Entonces, eso es un punto fundamental que necesitamos siempre trabajar para asegurar que estas organizaciones funcionan, que se eliminan los hilos, que tienen esa visión global. Entonces, trabajar con estos managers intermedios para que los objetivos se cumplan, para que desarrollen a sus equipos a su vez, para que la comunicación sea fluida. Ya nos encontramos que en equipos grandes no estamos ni en el mismo espacio, ni en la misma localización, ni en el mismo uso horario muchas veces, y la comunicación tiene que llegar. Y la comunicación no solo de lo que hacemos o no solo de resultados de compañía, sino del para qué, ¿no? Yo creo que es importante conseguir que los equipos tengan eso que llaman los ingleses el provide meaning, ¿no? ¿Para qué hago esto? ¿Cómo contribuyo lo que estoy haciendo en los objetivos de la compañía? Eso, cuando tienes organizaciones muy grandes, a veces se pierde, y es parte de lo que tenemos que mantener, estructurar y trabajar en el día a día.
Eso cuando son equipos grandes, pero si además de grandes son equipos multifuncionales y multiculturales que trabajan en países diferentes, a veces con legislaciones diferentes, me imagino que el reto es todavía mayor. Yo estaba recordando, durante una década trabajé en un medio de comunicación estadounidense, teníamos la matriz en Estados Unidos y luego éramos varios equipos en Europa, cada uno con una cultura laboral, cada uno incluso con una legislación, la primordial, en nuestro caso el Estatuto de los Trabajadores, diferente, con lo cual parece que aquello se complica mucho. ¿Cuál es el principal reto cuando pasa eso? Bueno, yo, María Ángeles, he liderado desde el principio equipos en España, en Portugal, en Latinoamérica, en distintos países de Latinoamérica, en Francia, y es verdad lo que tú dices, ¿no? Al final hay diferencias. Y yo creo, bueno, y luego si añadimos la diversidad, que no solo es de distintos países o de distintas áreas geográficas, sino la cantidad de digamos, cambio generacional que tenemos en las organizaciones, diversidad de todo tipo. Y te diré que este aspecto de mis responsabilidades internacionales obviamente es complejo, pero ha sido uno de los que más satisfacciones personales me ha dado, ¿no? El ser capaz de conectar con distintas culturas, con distintas personas, que es verdad que tenemos forma de llegar a las cosas diferente, pero que al final siempre las cosas que nos unen son también parecidas, ¿no? Y conectar con estos equipos, la verdad es que es una, aparte de una satisfacción profesional, también una satisfacción personal en mi carrera, ¿no? Yo te diría que el primer paso que tenemos que dar como líderes es tomar conciencia de que estas diferencias existen. O sea, que no es tan fácil, ¿no? A veces nos dejamos llevar por estereotipos, nos dejamos llevar por los otros son así, y encasillamos así a todo el mundo, me da igual el tipo de diversidad de que estemos hablando, y el ser consciente, tú como líder a nivel digamos, personal, y también transmitirlo a los managers y que eso se transmita a todos los equipos, el ser consciente de que somos diferentes, yo creo que es como el primer paso que tenemos que dar. Y te diría que el ser consciente que somos diferentes no solo es algo, bueno, la sociedad está cambiando, los valores de educación de nuestros hijos están cambiando mucho, la forma en la que nosotros vemos esto no tiene nada que ver a lo que veíamos hace 30 años o hace 20 años, pero hay que hacer un esfuerzo mayor a nivel de las organizaciones para que esto se vea como un plus, algo que da valor añadido, algo que aporta al negocio, algo que aporta a las personas y que no solo se vea como, digamos, como una dificultad. Entonces, lo primero, una vez que tomas conciencia de que somos diferentes, de que cada uno puede aportar su valor, el siguiente tema que tenemos que trabajar es la comunicación, ¿no? Porque la comunicación rompe barreras o las crea. Entonces, el ser respetuoso, el entender al otro, el tener empatía en que en las interacciones que tengamos realmente nos apliquemos en nuestro día a día y que la gente se sienta cómoda, que la gente se sienta valorada, independientemente de la etiqueta que puede llegar a tener porque soy de o pertenezco a este grupo o pertenezco a otro. Entonces, tomar conciencia y trabajar la comunicación es súper importante. Y luego esto, y no es cuestión de managers, esto tiene que calar en todos los equipos. Por eso decía antes, en cada iteración del día a día que tenemos, al final tenemos la oportunidad de hacerlo bien o de hacerlo mal, de ser inclusivos, de respetar y tener en cuenta las diferencias o todo lo contrario. Entonces, una vez que eres consciente que cuidas tu comunicación, está la puesta en marcha y la práctica en el día a día. Entonces, al final te vas dando cuenta poco a poco, ¿no? De pronto hay algún momento que si cuidas todo esto hay como una magia donde ya casi no te das cuenta de que estás trabajando en equipos con 7 horas de diferencia horaria o con distinto acento o con distinta cultura. Llega un momento en que las cosas fluyen, en el que ves el valor que otras personas aportan, puntos de vista diferentes, formas diferentes de aportar, digamos, y esto al final es un valor muy importante para la compañía y cuando eso llega, esa satisfacción personal que comentamos al principio es algo que no es comparable y que realmente se recuerda. Son esas cosas que llevas en el recuerdo toda tu vida.
3 minutos y todavía nos quedan temas por tratar. Se nota, Eva, que te apasiona tu trabajo. ¿Y cuál dirías que es el potencial del área de recursos humanos cuando hay que liderar equipos muy grandes? ¿Cuáles son las claves, los retos? Uh-huh. En todo esto que hemos hablado antes de cuáles son los principales retos, las principales dificultades, todo gira alrededor de las personas, ¿no? Cómo motivo a las personas, cómo desarrollo a las personas, cómo me aseguro que la mejor persona está o el mejor perfil está en determinadas posiciones. ¿Cómo me aseguro que esas personas, sus preferencias personales las compatibilizamos con los objetivos de negocio? ¿Cómo me enfrento a todos los retos que tenemos a día de hoy, cambiantes en la industria, muy difíciles, siempre de la mano de recursos humanos? Cuando hablamos de personas, cualquier tema que podamos llegar a tratar, cuando hablamos de adquirir talento, ¿no? Uno de los principales problemas que yo creo que nos enfrentamos las empresas es búsqueda de talento, para a veces nuevos skills que todavía no existen en el mercado o que vamos a necesitar a futuro y que tenemos que desarrollar. Cuando hablamos de, como digo, de adquirir talento, desarrollar el talento que tenemos, retener el talento que tenemos, ahí está recursos humanos. Cuando hablamos de que como compañía tenemos una estrategia a conseguir, tenemos que ir de la mano de recursos humanos, porque al final para conseguir esa estrategia están las personas detrás. Entonces, yo veo recursos humanos como un compañero de viaje, no como alguien que se dedica, no, tenemos que borrar esa imagen de que recursos humanos hace procesos de recursos humanos. Al final, recursos humanos es un compañero de viaje que para los líderes es fundamental su expertise, su aportación cuando hablamos de cambios culturales que tenemos que hacer, cuando hablamos de estos procesos clave, cuando hablamos de cómo cambiar las culturas de las organizaciones y cómo desarrollar flexibilidad, cómo desarrollar diversidad, todo esto es de la mano de recursos humanos. Se nos acaba el tiempo, Eva, espero que a ti también se te haya hecho corto. Nos quedan muchos temas de los que hablar, por ejemplo, de las diferencias generacionales, de lo que piden unos, de lo que piden otros. Son muchos trabajadores de diferentes décadas coincidiendo en las empresas, coincidiendo en el mundo laboral. Seguro que tenemos más oportunidades, pero hoy nos quedamos cortos de tiempo. Eva Louzao, directora de Customer Service y Customer Experience para Iberia, Latinoamérica y África de Cegid. Muchísimas gracias por habernos contado tantas cosas, ha sido un placer y hasta la próxima. Muchísimas gracias, María Ángeles.